En este curso vamos a hablar del Evangelio de Juan, que es uno de los libros de la Biblia. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos cuenta la historia de Jesús. Por eso, si quieres conocer lo que Jesús hizo y cómo esto beneficia grandemente tu vida, quédate hasta el final de este vídeo. Ahora bien, la estructura de este curso va a ser la siguiente. Lo primero que vamos a ver es una introducción al Evangelio de Juan, luego vamos a ver la divinidad de Jesús, luego vamos a ver los 7 yo soy de Jesús, que hablan de su identidad. Después vamos a ver los 7 milagros y señales que Jesús hizo y que nos muestra el Evangelio de Juan. Después vamos a hablar del nuevo nacimiento, que esto es algo muy, pero que muy importante para todo aquel que quiere seguir a Jesús. Después vamos a hablar de la última cena y el lavado de pies. Después vamos a hablar de la pasión y resurrección de Jesús, es decir, del sacrificio de Jesús en la cruz. Y por último vamos a hablar de la promesa del Espíritu Santo, que es muy importante para nuestras vidas. Bien, empecemos con la introducción al Evangelio de Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Forma parte de los 4 evangelios, es decir, Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 libros que hablan de la historia de la obra de Jesús aquí en la tierra. Pero a pesar de que los 4 hablen de la historia de Jesús, lo hacen de diferentes perspectivas. Y la perspectiva de Juan es que muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Fue escrito por el apóstol Juan. Está compuesto por 21 capítulos y cuenta la vida y obra de Jesús en la tierra. Bien, hablemos de la divinidad de Jesús. ¿Qué significa esto? Que Jesús no es un ser cualquiera. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Jesús. ¿Y qué significa Verbo? El Verbo es la palabra. Pero si profundizamos más, el verbo no es simplemente la palabra, sino que es la palabra en acción. Y es el que da sentido al resto de la oración. Por eso Jesús es el que da sentido a todas las palabras del Padre. Porque Él vino a cumplir lo que el Padre dijo que iba a hacer. Entonces Jesús es Dios, pero también es el que cumple las palabras de Dios. Pero fíjate lo que sigue diciendo el capítulo 1 de Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que sin Jesús nada de lo que tú y yo vemos hubiera sido posible. Por eso de ahí la importancia de la divinidad y de la grandeza de Jesús. Y mira lo que dice Juan 1.9. Aquella luz verdadera, habla de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es decir, Jesús estaba desde el principio. Jesús hizo todas las cosas junto al Padre y el Espíritu Santo en el principio, y la Biblia habla que cuando vino al mundo vino como la luz verdadera. Ahora, quiero parar un momento y que vayamos un momento al principio, al Génesis, porque mire lo que dice el Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, si te das cuenta, este fue el primer día de la creación donde Dios creó la luz. Sin embargo, en el día 4 podemos ver que Dios hizo las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, la luna. Hizo también Dios las estrellas y fue la tarde y la mañana en el día 4. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la luz del día 1 no era la luz del sol, porque el sol fue creado en el 4º día. Entonces, ¿qué luz era la del primer día? Pues lo hemos visto en el Evangelio de Juan. Aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es Jesús. Entonces, ¿eso significa que el Padre creó a Jesús en el primer día? No, tampoco. Porque esa palabra de y fue la luz, esa palabra fue, en el original significa dar paso. No significa crear desde cero o crear algo nuevo, sino significa dar lugar a alguien en un escenario. En otras palabras, el Padre cuando dijo sea la luz, estaba diciendo Jesús, toma tu lugar porque a través de ti todo va a ser creado. Y la verdad es que tiene mucho sentido, porque imagínate que entras en un cuarto oscuro, no ves nada y pretendes ordenar toda la habitación. ¿Crees que lo puedes conseguir? No, lo más posible es que te tropieces o dejes las cosas en lugares donde realmente no quieres que estén. Por eso realmente lo que Dios hizo fue encender la luz por medio de Jesús para poder crear el mundo en el que hoy vivimos. Fíjate la grandeza que tiene Jesús, que es la misma grandeza que tiene el Padre y es la misma grandeza que tiene el Espíritu Santo, porque los 3 son uno y los 3 son Dios. Ahora bien,
¿Qué significa que Jesús, siendo Dios, se haga hombre? Que es lo que podemos ver en Juan 1,14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto significa que el Dios invisible se hizo visible, fue hecho carne. Pero, ¿qué significa realmente esto? Que Dios va a cumplir todas aquellas cosas que prometió por medio de su Hijo. Porque cuando la palabra de Dios, que es el verbo, que es Jesús, se hace visible, lo que quiere decir es que Dios está dispuesto a cumplir todas las cosas que Él dijo a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso, el hecho de que Jesús viniese a la tierra es la muestra de que Dios va a cumplir su palabra en nuestras vidas. Y no son palabras que se las lleva el viento. Porque Él no era un hombre cualquiera, sino que es Dios caminando entre nosotros. Una vez visto esto, ahora vamos a ver los 7 yo soy de Jesús. Porque si Jesús es Dios, ahora vamos a profundizar más en la identidad de Jesús. Porque son cosas que Jesús dijo acerca de sí mismo. Y es importante que la entendamos porque si no, nos estaremos perdiendo todos los beneficios que Jesús tiene para nosotros. Bien, el primer yo soy lo vemos en Juan 6,35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, Jesús para nosotros es un alimento espiritual, porque Él mismo dijo que debíamos comer de Él. Por eso Jesús, cuando fue tentado en el desierto, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, cuando se hizo hombre, es muestra de que la palabra de Dios se hizo visible a nosotros. Por eso cuando nosotros comemos de Jesús, estamos comiendo de las cosas espirituales. Por eso cuando tú lees la palabra de Dios, estás comiendo de Jesús y te estás alimentando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está revelando quién es Jesús a través de la palabra de Dios. Y eso es la importancia de tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a revelar cada día más quién es Jesús. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría todo lo que oyere y glorificaría a Jesús. Por eso, cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, no solo vas a conocer más al Espíritu Santo, sino que también vas a conocer más a Jesús, porque el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús. Y la manera en la que tú te alimentas de Jesús es por medio del Espíritu Santo. Por eso, la próxima vez que abras la palabra de Dios, que abras tu Biblia, dile al Espíritu Santo, revélame más quién es Jesús. Y Él lo va a hacer, y realmente tu vida va a ser vivificada. El segundo gran yo soy que Jesús dijo fue, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto ya lo hemos hablado antes en este vídeo, que Jesús vino como la luz del mundo, y gracias a Jesús todas las cosas han sido hechas. Pero hay más, porque si Jesús es la luz del mundo, significa que Él nos va a dar claridad y revelación en medio de un mundo lleno de tinieblas. Y esto es importante porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a ser entendidos en los caminos que Dios quiere que andemos. Y nuevamente, esta revelación de la luz de la palabra de Dios y de Jesús nos la da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene y trae revelación acerca de Jesús. Después, el tercer gran yo soy dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora bien, ¿qué es la puerta de las ovejas? Para que lo entiendas bien, debes saber que en el Antiguo Testamento la ciudad de Jerusalén estaba recubierta por un muro que la rodeaba. Y ese muro tenía diversas puertas. Entre ellas estaba la puerta de las ovejas. ¿Qué significa esto? Que en los tiempos de Nehemías, este muro y estas puertas estaban destruidas. Entonces Dios en ese tiempo animó a Nehemías para que fuera y reconstruyera los muros y las puertas. ¿Y sabes cuál fue la primera puerta que Nehemías y el pueblo restauraron? La puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios restaura tu vida, lo primero que tiene que estar en tu vida es Jesús, porque Él es la puerta de las ovejas. Entonces es importante de que cuando Dios obra en ti la restauración, empieza presentándote a Jesús. Por eso lo primero que el Espíritu Santo hace es revelarnos a Jesús. ¿Por qué? Porque sin Jesús no podríamos seguir andando en Dios. Porque estar en los caminos de Dios no se basa en nuestras propias fuerzas, sino se basa en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Después, el cuarto gran yo soy es, yo soy el buen pastor su vida da
por las ovejas. Realmente el pastor es el que tiene cuidado de las ovejas y Él nos cuida de todo ataque del enemigo. Él nos cuida para que no nos muramos de hambre. Él nos cuida y viene en nuestra búsqueda cuando nosotros hacemos las cosas incorrectamente. Entonces, fíjate la soberanía de Jesús, que Él tiene sumo cuidado de nosotros. Y la verdad es que en la tierra podemos ver pastores humanos, terrenales, que guían al pueblo de Dios en sus iglesias locales, pero lo que tenemos que entender por encima de todo, que el pastor supremo es Jesús mismo, que nos cuida, nos alimenta, nos apacienta y nos guía por el buen camino. Después el siguiente gran yo soy le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Realmente Jesús es el que resucitó y el que nos da vida junto con Él. Por eso, aunque nosotros muramos en este mundo, Él ha prometido que nos resucitará y nos dará vida juntamente con Él. Pero esto solamente es para aquellos que han creído en Él. No te preocupes porque más adelante en este vídeo te explicaré exactamente lo que es esto y cómo tú puedes recibir esto si aún no lo tienes. Después, el siguiente yo soy yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate que Jesús dijo algo grandioso y muchas veces nos perdemos grandes significados de las cosas que Jesús dijo por no entender la cultura judía. Y es que realmente cuando Moisés construyó el tabernáculo en el desierto por orden de Dios, si has leído la palabra te darás cuenta que este tabernáculo estaba dividido en tres grandes partes. El primero, el atrio, luego el lugar santo y después a lo más profundo estaba el lugar santísimo, que es ahí donde está la presencia de Dios. Ahora bien, cada una de estas partes tiene una puerta que da acceso a la siguiente parte del tabernáculo. ¿Qué significa esto? Que cada una de las puertas tenía estos nombres que dijo Jesús. La puerta del atrio se llamaba camino, la puerta del lugar santo se llamaba verdad y la puerta del lugar santísimo se llamaba vida. Lo que quiere decir es que Jesús es el camino a la presencia de Dios. Y por eso nadie va al Padre, nadie va a la presencia de Dios si no es por medio de Jesús. No son tus fuerzas, no son tus méritos, no son tus habilidades, sino es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz lo que nos permite acceder a la presencia de Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos que por medio de la sangre de Jesús tenemos libre entrada al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y por medio de Él tenemos acceso a lo más profundo del tabernáculo de Dios. Y por último, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que nosotros somos los pámpanos, somos esos racimos de uva que estamos injertados en la vid verdadera que es Jesús. Y Jesús dijo algo muy claro, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso, por mucho fruto que tú des, recuerda siempre que si das fruto es gracias a la raíz, a la vid, que es Jesús. Por ti mismo no puedes hacer absolutamente nada, lo que significa que necesitamos a Jesús para poder realizar la obra que Dios nos mandó a hacer. Y una vez visto la identidad de Jesús y cómo nos beneficia a cada uno de nosotros, vamos a ver los 7 milagros y señales que Jesús hizo, que nos muestra el Evangelio de Juan. El primero es la conversión del agua en vino, que lo podemos ver en Juan capítulo 2, que dice así, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjate que la primera señal que Jesús hizo en su ministerio fue convertir el agua en vino, pero no en cualquier vino, sino en el mejor vino. Que yo me imagino el maestresala probando ese vino y dirá, ¿de dónde ha salido este vino? Y te voy a decir algo, los vinos buenos valen mucho dinero, pero muchísimo dinero, los vinos que son buenos. Imagínate un vino creado por Dios, por el mismo Dios. ¿Qué sabor tendría que tener ese vino? ¿Y qué nos quiere decir esto? Que Dios provee para nuestras necesidades, que Dios manifiesta su poder para sustentarnos cuando necesitamos algo. Pero no te quedes solo con esto, porque otro de los motivos por los que Jesús hizo este milagro era para manifestar su gloria y para que sus discípulos creyesen en él. Entonces vemos que este es el inicio de lo que Jesús iba a hacer en su ministerio. Después vemos la sanación del hijo de un oficial en Juan capítulo 4, que dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, este hombre, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo
vive. Para ponerte en contexto, lo que estaba pasando aquí es que un hombre tenía a su hijo que estaba enfermo al borde de la muerte. Y este hombre escuchó acerca de Jesús que hacía milagros, entonces fue corriendo buscando a Jesús, mientras que dejó a su hijo enfermo en casa. Entonces cuando llegó Jesús, él le dijo, tu hijo vive. Entonces este hombre se fue y justamente este niño se recuperó cuando Jesús dijo, tu hijo vive. Fíjate el poder tan grande que tiene Jesús, que no hacía falta que el niño estuviese cerca para que se sanara, sino que Jesús dio la palabra, este hombre la creyó y se fue con fe con esa palabra. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando Jesús te da una palabra, cuando Dios te da una palabra, esa palabra se va a cumplir en tu vida. Por eso cree el milagro que Dios quiere hacer contigo, porque vas a recibir la sanidad que Dios te ha prometido. Después tenemos la sanación del paralítico en el estanque de Betesda en Juan capítulo 5, que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Qué ocurría con este hombre paralítico? Que llevaba 38 años enfermo y él se encontraba en un estanque llamado de Betesda, donde un ángel de tiempo en tiempo, dice la palabra, que descendía, hacía mover las aguas y la primera persona que tocaba las aguas era sanada. ¿Qué pasa? Que este hombre llevaba mucho tiempo allí intentando ser sanado gracias a ese ángel, sin embargo, no podía porque no tenía nadie que le llevase al agua y siempre llegaba otro y le ganaba la partida y él perdía su sanidad. Pero Jesús le dijo, no te preocupes por el estanque, no te preocupes por ese ángel, porque yo te voy a sanar sin importar que llegues o no primero a ese estanque. Y Jesús sanó a este hombre, a pesar de que este hombre tenía más la mirada en otro sitio para recibir la sanidad. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto? Que pongamos el foco y la mira en Jesús, porque inicialmente este hombre tenía la mirada más puesta en el ángel que descendía de tiempo en tiempo en lugar de Jesús que venía a sanarle. Y este hombre recibió la sanidad y no tuvo que hacer uso de ese ángel que movía las aguas en ese estanque. Entonces, quita tu foco de aquello que tú crees que te va a dar la solución, que te va a dar la sanidad, y pon tu foco en Jesús, porque Él es el que de verdad va a traer solución a tus problemas y el que de verdad va a traer sanidad a tu enfermedad. Después, otro milagro que vemos de Jesús es la alimentación de los 5000 en Juan capítulo 6, que dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Fíjate qué milagro tan grande Jesús hizo para dar a comer a 5000 hombres, porque allí no solamente habían hombres, habían hombres, mujeres y niños. Sin embargo, solamente se muestran a los 5000 hombres, o sea que allí había muchísimas más personas que 5000. Y Dios hizo de 5 panes y 2 peces, hizo que todos los que estaban allí pudiesen comer. Y eso es algo que solo Dios puede hacer, porque Dios te puede traer alimento a tu vida. Y esto me recuerda a un testimonio que escuché hace tiempo de una mujer que estaba orando porque no tenía alimentos para su casa y tenía hijos y no podía darles de comer. Entonces, mientras estaba escuchando un programa cristiano, llamó por teléfono, pidió oración por esta situación de que no tenía comida para poder dar a sus hijos, y entonces empezaron a orar por esta hermana, y entre ellos un brujo estaba escuchando la radio. ¿Y sabes lo que hizo este brujo? Compró un montón de comida, la maldijo y se la llevó a la mujer para que esta mujer viese toda la comida y no pudiese comer a causa de la maldición que él había echado. Entonces este brujo vino, le trajo toda esta comida a la mujer y la mujer dijo, oh gracias, Dios ha oído mi oración. Y le dijo el brujo, no ha sido Dios, esta comida te la ha traído el diablo. ¿Y sabes lo que dijo la mujer? Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y la mujer se alimentó de esa comida y no le pasó absolutamente nada. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios trae la provisión a tu vida desde cualquier parte. Mira que el profeta Elías no tenía nada de qué comer y los cuervos le traían carne. Y los cuervos es símbolo de cosas malas. Sin embargo, le traían comida a Elías y él se alimentaba, lo mismo que le pasó a esta mujer con este brujo. Pero Dios tiene el control de todo, Él puede multiplicar tu comida, Él puede multiplicar tu economía. ¿Por qué? Porque Él es Dios, solamente tienes que poner tu confianza en Él. El siguiente milagro fue que Jesús caminó sobre el agua, en Juan capítulo 6, que dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Fíjate que Jesús vino andando por el mar y ellos estaban en tempestad, estaban en un barco, los discípulos, y vieron, claro, una figura ahí que venía hacia ellos, y en los otros evangelios llega a decir, es un fantasma. Y fíjate que confundieron a Jesús con un fantasma. ¿Cuántas veces
por tener un pensamiento tan negativo, llamamos a lo bueno malo? Fíjate que era Jesús mismo el creador de los cielos y la tierra, el que nos ha amado grandemente y ahora lo confundimos con algo malo como un fantasma. Y esto ocurre porque nuestra mentalidad está atada a las cosas de este mundo y empezamos a ver las cosas malas en lugar de buenas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que empieces a ver las cosas de forma correcta. Porque muchas veces decimos, me pasa todo lo malo, a mí solo me pasa cosas malas, no me pasa ninguna cosa buena. ¿Y sabes lo que pasa realmente? Que lo malo te está pasando aquí, en tu mente. Y no porque realmente te estén pasando cosas malas. Sí, muchos tenemos problemas, tenemos pruebas, pero eso nos pasa a todo el mundo. Absolutamente a todo el mundo. Pero tú eres el que decide si poner foco en lo bueno o poner foco en lo malo. Porque Dios te quiere traer muchas bendiciones, pero tú a lo mejor las interpretas mal y crees que son cosas malas para ti. Por eso siempre pon foco en lo bueno, porque dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. El siguiente milagro es la sanación del ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9, que dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esto lo hizo Jesús y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjate que Jesús sanó a un ciego de nacimiento y él mismo podría haberlo sanado como sanó a otros ciegos, como Bartimeo, que impuso las manos sobre el ciego y vio. Sin embargo, Jesús usó otro método, un método un poco peculiar, porque realmente nos llamaría la atención que Jesús escupiese en tierra, hiciese lodo con ese barro y luego se lo untase al ciego y ahora le dice, vete al estanque de Siloé y lávate allí. O sea, fíjate que el método que Jesús utilizó nos hubiese chocado a todo el mundo prácticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces Jesús va a usar métodos que van en contra de nuestro razonamiento, van en contra de nuestra cultura, van en contra de nuestra forma de pensar, pero si nosotros no pasamos por ahí, por lo que Jesús quiere hacer, no vamos a recibir ese milagro, no vamos a disfrutar de las cosas de Jesús. Por eso quita de tu mente toda estructura mental que te hayas construido que va en contra de Jesús. Porque Jesús quiere hacer cosas contigo de la misma forma que la hizo con este ciego. Porque vas a ver muchas veces las manifestaciones del Espíritu Santo, las manifestaciones de Dios y digas, eso no es de Dios. Pero no es así. Habrán cosas que verdaderamente no sean de Dios y habrá que quitarlas, pero habrá otras que también te choquen y sí sean de Dios. Y a causa de que tú creas que eso no viene de Dios, te estarás perdiendo todo lo que Dios tiene para ti. Por eso no resistas al Espíritu Santo, no resistas a Jesús, no resistas a la obra que Él quiere hacer en ti, aunque no la entiendas. Y después vemos otro milagro que es la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Fíjate que Jesús no solamente sanaba enfermos, no solamente hacía milagros y señales, sino que también resucitaba a los muertos. Y este fue el caso de Lázaro. Resucitó a un hombre que llevaba 4 días en la tumba. Pero fíjate que este milagro también fue un poco peculiar, porque llamaron a Jesús cuando Lázaro todavía estaba vivo y le dijeron, Jesús, tu amigo Lázaro está muy enfermo, a punto de morir. Y Jesús no fue directamente allí y lo sanó como hizo con otras personas, sino que esperó hasta que Lázaro murió. Y no solamente hasta que murió, sino hasta 4 días. ¿Por qué 4 días? Porque en la cultura judía se creía que el espíritu de la persona que había muerto estaba rondando durante 3 días por allí. Por eso Jesús esperó hasta el 4 para que no hubiese ninguna duda de que Lázaro verdaderamente estaba muerto. Y después vino y realizó el milagro. ¿Pero por qué ocurrió esto? Para la gloria de Dios. Porque realmente hay más gloria en la resurrección de un muerto que en la sanidad de un enfermo. Que las dos cosas dan gloria a Dios, pero realmente es mucho más difícil que un muerto resucite que a que un enfermo sea sanado a nuestros ojos. Porque para Dios no hay nada difícil ni nada imposible. Y esto realmente glorificó mucho a Dios. Llegamos al nacimiento de nuevo. Esto es muy importante. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Y por qué tú y yo necesitamos indiscutiblemente nacer de nuevo? Mira lo que dijo Jesús en Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa no puede ver el reino de Dios? Significa directamente que no eres salvo y si te mueres vas al infierno. Por eso es necesario nacer de nuevo. Ahora bien, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Significa la reencarnación?
¿Significa que tenemos que morir y luego nacer otra vez en otro cuerpo? No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a esto, a Juan 3, 5, 6. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Significa nacer del Espíritu. Porque cuando nacemos de nuestra madre, nacemos de la carne. Somos un ser carnal, tenemos un cuerpo humano, pero por eso es necesario nacer de nuevo, porque de esa forma nacemos del Espíritu. ¿Por qué? Porque solamente un ser espiritual puede ver un reino espiritual como es el de Dios. Por eso es importante totalmente que nazcas de nuevo, porque cuando naces de nuevo te conviertes en un ser espiritual y a través de que eres un ser espiritual ahora puedes tener comunión con el Espíritu Santo, puedes entender las cosas de Dios, puedes ser guiado por Dios y puedes vivir en lo que Dios quiere para tu vida. Por eso hay mucha gente que intenta agradar a Dios y aún no ha nacido de nuevo. ¿Qué crees que puede hacer esa gente? Esa gente no puede hacer nada porque son un ser carnal. Y para poder acercarte a Dios necesitas ser un ser espiritual. Ahora bien, ¿de qué forma podemos nacer de nuevo? Pues fíjate lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la forma de nacer de nuevo es poner tu fe en Cristo Jesús, porque Él vino a pagar por nuestros pecados. Por eso, cuando tú lo aceptas a Él como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida y hace que tú te conviertas en un ser espiritual, capaz de entender las cosas de Dios. Por eso es importante que si no lo has hecho aún, le digas a Jesús que perdón por tus pecados y que te limpie con su sangre y que venga a vivir a tu vida. Y te aseguro que cuando tú haces eso con un corazón sincero, vas a experimentar algo increíble dentro de ti. ¿Por qué? Porque es Dios viniendo a vivir a tu vida. Yo he visto testimonios de personas que han sido realmente tocadas por el Espíritu Santo al hacer esta sencilla oración de recibir a Jesús. Porque realmente lo que está pasando es que lo que estaba muerto está cobrando vida, que es tu espíritu. Así que si no lo has hecho, no dudes en decirle a Jesús que venga a vivir adentro de ti. Bien, después vemos la última cena y el lavado de pies. Fíjate lo que dice Juan capítulo 13. Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora fíjate, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, se ciñó una toalla, cogió un lebrillo y lo llenó de agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Quiero que sepas algo. Antiguamente, como no había asfalto, sino que los caminos estaban llenos de tierra, de polvo, y se usaban sandalias, era muy normal que los pies siempre estuviesen sucios. Entonces la costumbre era que cuando llegaban a la casa, los sirvientes cogían un lebrillo, se ceñían los lomos y lavaban los pies de sus amos, porque estaban llenos de polvo. Ahora fíjate, Jesús, que como hemos dicho es el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores, estaba actuando como un criado que lavaba los pies a sus amos. Por eso a los discípulos les chocó la cabeza que Jesús hiciese algo así. Por eso Pedro dijo, no, Señor, a mí no me laves los pies. Y Jesús le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo, no me laves solo los pies, lávame el cuerpo entero. Entonces Jesús nos mostró a través de esto un servicio y una humildad que escapan a todo conocimiento. Y Jesús dijo, así como yo he hecho con vosotros, haced también vosotros con los demás. Entonces Jesús quiere que nosotros sirvamos y seamos humildes en la obra que Él tiene para nosotros. Ahora bien, cuando Jesús lavó los pies, en esa cena pasaron cosas tremendas. Es la última cena donde Jesús habló del pan, habló del vino, que el pan es su cuerpo, el vino es su sangre, el pacto en su sangre, y eso es algo muy importante. Y en las iglesias debemos realizar esto, de comer el pan, de beber el vino, porque estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero yo quiero ir más allá, porque la Santa Cena, la última cena, no solamente es el pan y el vino, me lo como, me lo bebo y ya está, sino que realmente vamos mucho más allá. Estamos hablando de comunión con Jesús. Mira lo que dijo Jesús en Lucas 22:15 acerca de la cena, y les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca?» Porque esta última cena fue el último momento donde Jesús estuvo con sus discípulos, porque justamente después de esa cena arrestaron a Jesús para crucificarle. Entonces Jesús dice que había deseado comer esa Pascua, esa cena con sus discípulos.
¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús quiere cenar contigo todos los días. No solamente cuando comes el pan y el vino en la iglesia, sino cuando estás en tu casa, cuando estás arrodillado, orando con Él. Él desea estar contigo en esa cena. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y te voy a decir algo, este versículo se ha usado mucho para hablarle a la gente de que Jesús quiere entrar en sus vidas como el nacimiento de nuevo. Pero este versículo no está hablando específicamente de eso. ¿Por qué? Porque esto se le estaba hablando a una iglesia, es decir, a gente que ya tenía a Jesús en su vida. Entonces esto quiere decir que Dios quiere tener comunión con nosotros de una manera especial. Él quiere entrar, pero no está hablando de nacer de nuevo y ser salvos, sino de tener un momento especial con nosotros, una cena especial con nosotros, donde nos va a revelar cosas tremendas. Porque te voy a decir una cosa, en el Evangelio de Juan, capítulos 13 y 14, podemos ver todas las cosas que Jesús habló a sus discípulos en esa cena, y fueron cosas muy reveladoras y muy impactantes, entre ellas la venida del Espíritu Santo, que vamos a hablar más de ello al final de este vídeo. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que Jesús te quiere contar y te quiere hablar muchas cosas en tu intimidad con Él. Pero si tú estás ocupado en otras cosas y no escuchas que Jesús está llamando a tu puerta para tener intimidad contigo y cenar contigo, jamás vas a poder escuchar todas las cosas tan reveladoras y profundas que Él te quiere hablar en esa cena contigo. Por eso digo que la Santa Cena, la última cena, no solamente es el pan y el vino, que eso es algo muy importante y necesario, sino que también es tener comunión con Jesús por medio del Espíritu Santo. Por eso estate atento cuando Jesús llama a tu puerta, porque Él te quiere revelar cosas profundas y está deseando estar contigo, al igual que con sus discípulos. Bien, y llegamos a la pasión y resurrección de Jesús. Jesús vino a la tierra para cumplir con el propósito del Padre, que es la muerte en la cruz. Y la verdad, muchos no llegan a entender cómo el Padre pudo permitir que su Hijo sufriera de tal manera. Porque mira lo que dice Isaías 53:5. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Realmente fue algo totalmente necesario que Jesús sufriese y muriese en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, todo aquel que peca merece morir. Y te voy a decir algo, no hay nadie en toda la historia de la humanidad, excepto Jesús, que no haya pecado. Todos hemos pecado, todos, absolutamente todos, ninguno se escapa de no haber pecado. Absolutamente todos hemos pecado y nadie nos escapamos de esto. ¿Y qué significa esto? Que nuestro destino es la muerte, el infierno. Ese era nuestro destino. Hacia allí íbamos. ¿Por qué? A causa de nuestros pecados. Entonces, ¿qué ocurrió? El Padre dijo, tenemos que poner solución a esto. Y Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra, se hizo hombre, padeció igual que nosotros, fue tentado igual que nosotros, pero Él no cometió nunca ningún pecado. ¿Qué pasó? Que cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué crees que pasó con la muerte? La muerte no pudo retener a Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte solo tiene derecho sobre aquellos que hemos pecado. Y Jesús, como nunca pecó, la muerte no lo pudo retener. Por eso el Espíritu Santo lo resucitó al tercer día. Y Él se levantó de entre los muertos. ¿Qué ocurre ahora? Que nosotros humanamente no podemos ser igual que Jesús. Porque Jesús es perfecto y no comete ningún pecado, pero nosotros sí. Entonces la solución a esto, como Jesús pagó por nuestros pecados y Él no merecía morir, ahora todos los que pongamos nuestra fe en Jesús y lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador, vamos a ser tratados de la misma manera que Jesús, a pesar de que nosotros no somos perfectos como Jesús. Ahora, ¿esto qué significa? Que el día que tú mueras vas a resucitar de la misma manera que resucitó Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte tampoco va a tener autoridad sobre ti, porque tú has creído en aquel que dio su vida por ti. De ahí la importancia que Jesús muriese en la cruz. Porque si Jesús nunca hubiese muerto en la cruz, nosotros hoy no tendríamos vida juntamente con Cristo, sino que estaríamos condenados al infierno eterno. Por eso dale gracias a Jesús por ese sacrificio y pídele que entre. Y si no se lo has dicho, pídele que entre en tu vida. Que tú puedas nacer de nuevo, que te pueda limpiar con su sangre preciosa, porque gracias a lo que Él hizo en la cruz es que tú y yo ahora podemos tener acceso a la presencia de Dios y a ser librados del infierno y poder vivir una eternidad junto con Dios.
Y por último, vamos a ver la promesa del Espíritu Santo. Mira lo que dijo Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, desde el momento en que Jesús muere y resucita, lo que estaba pasando es que empezaba una nueva era. El antiguo pacto quedó atrás y ahora empezaba la era de la gracia y del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no solamente iba a estar al lado nuestro, como en el Antiguo Testamento, sino que ahora iba a estar en nosotros, dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo, y estará en vosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la señal del Padre de que hemos sido salvados y hemos nacido de nuevo. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos vivir la vida que agrada a Dios. En otras palabras, cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo era el otro consolador, estaba diciendo, con esa palabra otro, uno diferente que yo, de la misma condición. Entonces el Espíritu Santo iba a seguir la obra que Jesús había empezado con sus discípulos. Y realmente fue algo grandioso, porque el Espíritu Santo empezó a realizar cosas grandísimas por medio de los apóstoles. Y eso se ve en el libro de Hechos. Por eso, si quieres ver esta obra tan maravillosa y cómo el Espíritu Santo obra a través de tu vida y cómo puedes tener comunión con Él, tienes que ver este vídeo de aquí donde hablo del libro de Hechos y de la obra del Espíritu Santo que Él quiere realizar en tu vida. Así que si quieres saber lo que Él hace, mira este vídeo. Dios te bendiga.